Buenos días o buenas tardes para cada uno de los presentes. Hoy hablaremos de un tema muy importante que corresponde a lo que es el cambio climático y la huella de carbono. Para sumergirnos en el siguiente tema, es importante saber reconocer qué es un cambio climático. El cambio climático es el proceso de alteración del clima de la Tierra debido a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva, la cual provoca el aumento de temperatura global, cambios en los patrones de la lluvia, más fenómenos climáticos y extremos, y la pérdida de ecosistemas importantes. Estos cambios afectan tanto a la naturaleza como a las personas, provocando como el aumento del nivel del mar, la escasez del agua, sequías, inundaciones y la pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, esto es un desafío global que debemos enfrentar con urgencia para proteger nuestro futuro. Ahora nos preguntamos, ¿por qué ocurre el cambio climático? Esto se debe a que en la atmósfera está aumentando la concentración de ciertos gases responsables del calentamiento global, conocidos como gases de efecto invernadero. Estos gases existen de forma natural en pequeñas cantidades y han jugado un papel crucial en la regulación de la temperatura del planeta. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hemos incrementado significativamente la emisión de gases debido a nuestras actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la generación de electricidad que liberan el dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. La deforestación también contribuye a este fenómeno. Además, el metano, otro potente gas de efecto invernadero, se libera por actividades como el cultivo de arroz, el sobrepastoreo y la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Contexto climático global y en el Perú. A nivel global existe un aumento de temperatura del 1,1 centígrados desde niveles preindustriales y los impactos son evidentes. A nivel nacional, Perú, que es considerado un país en la línea de fuego, es un claro ejemplo de la vulnerabilidad ante el cambio climático. En los últimos 50 años, nuestra nación ha perdido aproximadamente el 50% de sus glaciares andinos, una fuente vital de agua para millones de personas y diversos ecosistemas. Esta retracción glacial amenaza la disponibilidad de recursos hídricos para el consumo humano, agricultura y generación de energía. Eventos extremos, como el fenómeno del Niño, costaron a Perú 3,1 mil millones de dólares en el año 2017, afectando infraestructuras, cosechas y vidas humanas. Estos eventos subrayan la necesidad de fortalecer la resiliencia de nuestro país. Cambio climático y la huella de carbono del transporte en el Perú, o la huella de carbono conocido también como la acumulación de gases de efecto invernadero. El transporte, un factor clave en las emisiones, pues se ha consolidado como un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú. Su rápido crecimiento y dependencia de combustibles fósiles lo posicionaron como una área crítica para la acción climática. Perú, altamente vulnerable al cambio climático. A nivel global, nuestro país se encuentra entre los 3 países más vulnerables a los impactos del cambio climático. Esta vulnerabilidad se manifiesta en la pérdida de glaciares, la intensificación de eventos climáticos y extremos y la amenaza de seguridad hídrica y alimentaria. Necesidad de actuar para un futuro sostenible. La combinación del aumento de emisiones del transporte y la alta vulnerabilidad del país subraya la urgencia de implementar medidas concretas y sostenibles. El Perú depende de decisiones y acciones tomadas hoy en materia de mitigación y adaptación. El transporte
como factor clave en las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta parte tocaremos tres puntos importantes y en primer lugar, la contribución global del transporte. A nivel mundial, el sector del transporte es responsable de aproximadamente el 25% de las emisiones de dióxido de carbono relacionados con la energía. En segundo lugar, crecimiento vehicular del Perú. En Perú, la flota vehicular experimentó un crecimiento anual del 6.5% entre los años 2005 y 2015. Este rápido aumento del parque automotor, impulsado por el crecimiento económico y la expansión urbana, ha resultado en un crecimiento proporcional de emisiones de gases de efecto invernadero. Como punto número 3, tenemos lo que es la dependencia de combustibles fósiles. El sector transporte peruano mantiene una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, principalmente de gasoil y diésel. Comprendiendo la huella de carbono. En primer lugar, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la huella de carbono? Pues es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos ya sea de forma directa o indirectamente por una persona, organización, evento o producto. ¿Alguno de ustedes se habrá preguntado cuál es la cantidad de dióxido de carbono que puede generar un individuo? En el Perú existe pues un promedio de aproximadamente 2.4 toneladas de dióxido de carbono al año que puede generar un peruano. Seguidamente vemos lo que es el cálculo de la huella de carbono, la cual se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalentes por tipo de actividad y es un indicador clave del impacto ambiental. Ahora paso a detallar datos importantes de la huella de carbono del transporte peruano. En primer lugar, el transporte genera aproximadamente el 19% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el Perú. Como segundo punto, tenemos que más del 90% de estas emisiones provienen del transporte por carretera, las cuales son muy contaminantes. Punto número 3. Lima y Callao concentran el 70% de la flota vehicular y sus emisiones, las cuales aumentan el problema. Punto número 4. La flota vehicular peruana tiene más de 13 años de antigüedad, la cual pues reduce la eficiencia y aumenta la contaminación. Impactos y desafíos claves que debemos afrontar ante la presencia de gases de efecto invernadero. En primer lugar, la contaminación urbana. Grandes ciudades como Lima sufren altos índices de presencia de material particulado con un diámetro de 2.5 micrómetros, la cual pues reduce la calidad del aire y la convierte en crítica. Como punto número 2, tenemos la salud pública, aumento de enfermedades respiratorias debido a la mala calidad del aire, impacta directamente la salud. Punto número 3. Costos económicos. La congestión vehicular cuesta hasta el 2.5% del PBI en áreas urbanas, afectando la productividad. Como punto número 4. Dependencia energética. Aumento de la demanda energética y dependencia de combustibles importados. Necesitamos buscar alternativas. Estrategias nacionales de mitigación. En primer lugar, Perú se compromete a reducir sus gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2030. Seguidamente, el transporte urbano sostenible es prioridad nacional, por lo que se busca la eficiencia y menor impacto. Luego, se promueve la electromovilidad con un proyecto de ley de electromovilidad en discusión, ya que el futuro es eléctrico. Finalmente, se debe fortalecer el transporte público masivo. Ejemplos, las cuales incluyen el Metropolitano, la línea 2 del Metro de Lima. Uno de los temas claves que hoy en día se tiene son los proyectos e innovación en marcha para el transporte. En primer lugar, los autobuses eléctricos en Lima. Se han implementado proyectos pilotos de autobuses eléctricos en corredores clave de Lima, como el corredor Javier Prado, en colaboración con empresas como Enel.
Estas iniciativas demuestran la viabilidad de la electrificación y el transporte público, seguidamente de la micromovilidad y el ciclismo, iniciativas para fomentar la micromovilidad y el ciclismo como la creación y expansión de ciclovías y sistemas de bicicletas compartidas, las cuales buscan ofrecer alternativas de transporte más limpias y saludables en la ciudad. Luego, la optimización logística y teleféricos. Se está explorando soluciones innovadoras como el teleférico urbano para conectar zonas difíciles de acceso y mejorar la congestión del tráfico inteligente, reduciendo la congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero. Modernización de flotas. La modernización de flotas o de vehículos con tecnologías de bajas emisiones es fundamental. Esto incluye la renovación de autobuses y taxis, así como la promoción de vehículos híbridos y eléctricos para el transporte de carga y pasajeros. Herramienta Huella de Carbono Perú. Es una herramienta voluntaria del sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación que cuenta como soporte con una plataforma digital, la cual presenta los siguientes componentes: un motor de cálculo y de reporte de conformidad con la norma técnica peruana y la ISO 14064-1 del año 2016 o su equivalente actualizada. Como punto 2, un sistema de reconocimiento que establece 4 niveles según el grado de responsabilidad en la gestión de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y punto número 3, un visualizador de la estadística por rubro de organización y de forma agregada sobre el desempeño de las emisiones. Actualmente, en Cargotransport nos encontramos en la gestión correspondiente para la obtención de nuestra cuarta huella de carbono, la cual corresponde a lo que es la neutralización. Anterior a ello, se ha tenido que pasar por procesos correspondientes como es la medición para la obtención de la primera huella de carbono, seguidamente de la verificación para la segunda huella de carbono y la reducción que corresponde a la tercera huella de carbono. Llegamos a la parte final de nuestro tema que corresponde a lo que es el cambio climático y la huella de carbono, y se cuenta con la siguiente conclusión. En primer lugar, pilar crítico para la acción climática. El sector del transporte es innegablemente un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático en el Perú. Su transformación es vital para alcanzar las metas de reducción de emisiones y construir un futuro más resiliente. Seguido de la inversión en infraestructura y tecnología verde. La inversión sostenida en infraestructura de transporte moderna y tecnologías limpias es crucial. Esto incluye la electrificación de flotas, la expansión del transporte masivo y el desarrollo de soluciones de movilidad inteligentes. Luego, colaboración y educación ciudadana. El éxito de estas iniciativas depende de una sólida colaboración con el sector público, el privado y la sociedad civil. La educación y concientización ciudadana son esenciales para fomentar cambios en los hábitos de movilidad y apoyar políticas sostenibles. Finalmente, un futuro con ciudades limpias y eficientes. Al adoptar un enfoque integral y colaborativo, el Perú puede avanzar hacia un futuro con ciudades más limpias, eficientes y saludables para todos sus habitantes, mitigando los impactos del cambio climático y mejorando la calidad de vida.